recomendado por Jocelyn Smith J1R. Creepypasta de Nina the Killer, 2021. ¿Habías oído de los rumores de esa sicaria súper peligrosa? Ay, no de nuevo con tus datos horrendos, ¿puedes dejar de ver esos vídeos? Me pone los pelos de punta. No. Este es muchísimo mejor, anda, déjame que te cuente. De todos modos me lo contarás, ya que, bien, ¿has oído de Jeff the Killer? Ah, es el tipo de ese horrible creepypasta. ¿Sabes que el tipo existe? Ah, no. No, es imposible. ¿Sí? Esa sicaria que te mencioné dice que existe. Ah, no me digas, ¿esa sicaria también es un creepypasta? Bueno, sí y no. Ay, no jodas. Solo me jodes. ¡No! Existe, dicen que tienes que buscar bien en la red profunda, saltando de página en página hasta encontrar la suya. Mira, Nina the Killer. Qué estúpido nombre. Ella dice que se puso así para llamar la atención de Jeff. ¿Por qué? ¿Está enamorada o algo? Ni de coña. Lo odia, dice que quiere matarlo. ¿Y por qué? Nadie sabe. Esta historia se torna cada vez más tonta, ¿cómo quieres que te crea? Son solo cuentos de terror para dormir. Tal vez, pero déjame que te cuente más de esto. 24 de noviembre, 2014. Durante los últimos meses la estación de policía de Chicago había estado hasta el cuello de casos, 2 veces por semana se encontraban cadáveres nuevos, toques de queda fuertemente reforzados no había tardado en aparecer a la segunda semana, y las personas en la ciudad trancaban con doble llave sus puertas y ventanas, la ciudad se había sumergido en un gran caos desde que aparecieron los primeros cuerpos, apuñalados y destruidos en una plaza, una pareja iba de paso y al parecer alguien los atacó y asesinó brutalmente, se encontró el hombre junto a la gran fuente y a la mujer a la salida del parque, seguramente en persecución. Todos trabajaban en los casos pero el detective en jefe era David O'Brien, quien desde hace 5 días no había vuelto a casa a ver a su esposa y a su hijo. ¿Cómo hacerlo? Si casi a diario le venían con nuevas víctimas, personas que no habían entendido el toque de queda o incluso personas encontradas en sus casas. ¿Cómo se supone que encontremos un patrón si en cada asesinato es un desastre diferente? David parecía fuera de sus cabales, había dormido solos 1 hora en las sillas de la sala de espera, su mente estaba cansada. El único patrón que tenemos es que mata con cuchillo, uno de cocina, por lo que encontramos en las heridas, explicó uno de los policías, tenía su cara en el último informe de la autopsia, que ni siquiera era de la última escena encontrada, eso y las horribles sonrisas que les hace a las personas. Este tipo es un jodido lunático, desmiembra, rebana y deja tripas por doquier. David recibió su café de una de las asistentas, lo tomó y dio un largo trago, ese sabor amargo parecía su único consuelo y ancla a la cordura. ¿Cómo es que alguien tan lunático no deja ni una pista? Sudor, pelo, lo que sea. Ni siquiera un jodido testigo de improviso, es como una sombra. Mientras más hablaba David parecía más molesto. Un tipo con capucha blanca, una voz llamó su atención, al voltear, Erika Montez, otra detective que le ayudaba con el caso apareció con una carpeta amarilla, llegaron las imágenes de las cámaras de seguridad. Después de que 12 personas murieran. Me cago en los estúpidos, vio que Erika le vio con reprimenda, hablaba de la alcaldía en sí, debía mantenerse a raya cuando se refería a ellos. David soltó un suspiro resignado y se acercó a Erika, se vio un tipo con capucha blanca. Sí, pero no es muy alentador. David empezó a pasar las hojas, pareciendo desesperado al percatarse que no había nada, no se ve la cara, su imagen por alguna razón está más pixelada que el resto de la imagen y jamás logra verse su cara, solo se ve un tipo con capucha blanca, jeans negros, tenis, su cabello luce extraño, negro tal vez y largo, y en comparación con las víctimas quizás mide 1,79 metros, explicó Erika viendo la mirada desesperada de David, no podía entender cómo alguien así se estaba burlando de ellos. Esto es una jodida broma. ¿Y por qué hay saltos de tiempo en las cámaras? Preguntó el detective alzando la carpeta. Eso mismo les pregunté pero, dijeron que la cámara solo empezó a fallar, comentó la mujer cruzándose de brazos. David aventó la carpeta contra la pared en un arranque de ira, cuando pensó que encontraría algo, no había nada, solo una mancha borrosa en el lente. Erika suspiró mirando la figura estresada de David, no podía culparlo de sentirse así, está agotado, viendo tantos cadáveres, gente muerta, incluso niños. David trabajaba para hacer la ciudad un lugar seguro para su familia, para la justicia de aquel sitio, y ahora no podía, sentía que estaba contra una pared, y ella también. Se acercó acariciando el hombro del hombre mayor, que al sentir el tacto amable bajó un poco los hombros, suspiró pasando su mano por su cabello.
Será mejor que busquemos de nuevo entre las pruebas, y buscar gente que encaje con la descripción que tenemos, dijo el hombre inclinándose a tomar la carpeta. Sí, Erika asintió y se inclinó a ayudarlo, pero de pronto un policía llegó con una desagradable noticia. David. Encontraron nuevos cadáveres. Habló el policía. Sí, Carlos, no me digas. Ponlos con el montón. David ya parecía cansado de oír lo mismo. No, David, hay una sobreviviente. El detective volteó rápidamente, incrédulo de lo que escuchó. David estaba ahora en el hospital, tenía a un policía y una doctora a ambos costados, veía a través de la ventana a una niña en una camilla, tenía parte de la cara vendada, y estaba pegada a unos tubos, dormida y recién operada. A diferencia de su familia que había muerto de apuñalamiento, ella solo recibió apuñaladas en su hígado, el cual sufrió daño pero no tardó en regenerarse gracias a la atención médica adecuada. ¿Cómo que estaban de campamento? ¿No escucharon el toque de queda? No, son turistas, llegaron hoy de Inglaterra, explicó la enfermera mirando con profundo dolor a la niña que luchaba por su vida. ¿Y les pareció buena idea un campamento? Se quejó el detective recibiendo el informe que habían hecho los policías de la escena del crimen. El señor y la señora Monique y Joel Hopkins llegaron esta mañana con sus hijos, Christian y Nina Hopkins, habían alquilado una casa rodante, eran unas vacaciones, al parecer iban a recorrer el país o algo, pero bueno, el policía explicó lo sucedido mirando a la niña. Entiendo, ¿todos fallecieron excepto ella? Preguntó David mirando al policía. El padre estaba vivo cuando los encontramos pero de camino murió desangrado, explicó. ¿No estaban? No, había un guardabosque cerca. Cuando escucho los gritos llamo rápido a la patrulla, no tardó en llegar ya que había una cerca, patrullando y lo encontraron atacando a Nina, apuntó a la niña, le había abierto la mitad de la cara. ¿Y qué vieron? David parecía impaciente de escuchar una descripción. La misma capucha, no logramos atraparlo, el tipo escapó saltando por los árboles como un jodido animal, y perdimos el rastro rápido, como si se hubiera desvanecido en el aire, explicó el policía. ¿Cree que sobreviva? David ahora se fijó en la doctora. ¿Está estable ahora? Pudimos cerrar las heridas y mantenerla estable pero es difícil saber, recibió 2 puñaladas en su hígado, bueno, una, la otra lo esquivó, y la segunda no fue demasiado profunda pero sigue siendo peligroso, explicó la doctora. ¿Cuándo crees que sea apropiado que hable? Preguntó el detective. Por ahora está en recuperación, dele una semana, además, también es ver si puede hablar por la herida en su cara, dijo la doctora. David suspiró, no quería presionar a la niña, que había sido atacada y ahora era huérfana por un lunático. La semana pasaría rápido, y para sorpresa de muchos, esa semana el último ataque fue el de la familia Hopkins. David había estado reuniendo la misma información, pero velaba porque Nina sobreviviera a la recuperación, y que pudiera decirle qué sucedió. La doctora le llamó un jueves, ya era diciembre y David esperaba resolver este problema antes de Navidad, no solo por desear pasarlo con su familia, deseaba que todos en Chicago disfrutaran con su familia. El detective entró al cuarto, Nina estaba sentada, comiendo con ayuda de una enfermera como podía, aunque abría su boca lentamente por el dolor de la gran herida en su mejilla izquierda, la cual tenía una enorme gaza. Nina Hopkins, ¿cierto? El detective se sentó a su lado, la niña dejó de masticar, y miró al detective a su lado. David sintió un terrible escalofrío bajar por su espalda al ver los ojos de Nina, había una mirada muerta, pero llena de odio y rencor, no hacia él, hacia alguien más. Sí, su voz sonaba débil, y con su mano apartó la comida, ya no quería más, la enfermera entendió y tomó todo para retirarse. Una vez la mujer salió, David volvió la mirada a la niña, algo tenso por su mirada, no parecía la mirada de alguien de su edad. ¿Vienes de Londres, verdad? Preguntó el detective abriendo una pequeña libreta. ¿Sabe quién soy? Pregunte lo que va a preguntar y apresúrese a dejarme en paz. Su voz, cortante como un cuchillo de carnicero, desvió la mirada a la ventana. David hizo una mueca, no esperaba su reacción. Supuse que debes estar en shock todavía. Shock no es la palabra con la que definiría cómo me siento, dijo sin más. ¿Quieres saber qué pasó, verdad? Si puedes contarme lo que recuerdas, David incitó a Nina a hablar con un tono calmado. Nina mantuvo silencio por breves segundos. Para ser honesta, nunca esperé que esto parecía, explicó, se supone que él no existe. ¿Quién? ¿Sabes quién mató a tu familia? Su nombre es Jeff Jeffrey Ward. En las historias de internet dicen que solo es ficción, pero allí estaba. Podría creer que es un imitador, pero sus ojos, su sonrisa macabra, su piel como caucho, explicó Nina. No miraba a David, pero parecía consternada. Fue tras ellos por mi culpa.
Nina, no te culpes de esto, en el transcurso de un mes ha matado a 16 personas incluyendo tu familia. Pero él mismo lo dijo, comentó la niña, tenía planeado matar a un viejo imbécil, pero cuando te vi hablando tan entusiasmada de mí, no podía no hacerlo, imitó su voz llena de locura, sosteniendo su mejilla, parecía a punto de ahogarse en lágrimas. Tranquila, Nina, dime qué pasó desde el principio, comentó el detective mirándole con preocupación, tocando su hombro, la niña tembló y lo apartó suavemente. Recuerdo papá había aparcado allí, era una zona de acampada, el guardabosque dijo que no podíamos entrar, que había toque de queda, papá había planeado estas vacaciones desde hace meses, así que le pago al guardabosque porque nos dejara estar, sin preguntar por qué toque de queda o qué sucedía. Nina parecía con remordimiento al recordar eso, llegamos, nos instalamos y Chris estaba conmigo en una de las tiendas, yo de nuevo estaba leyendo esas historias de terror que me gustaban, hablaban de un personaje que se llama Jeff the Killer. ¿Es el que mencionaste antes? Preguntó David. Si me parecían entretenidas, como algo de que reír o disfrutar, Chris y yo las solíamos leer, pero luego escuchamos un sonido raro, un sonido que me recordaba a esas películas de terror, el sonido de un cuerpo apuñalado, y un grito ahogado. Nina bajó la mirada recordando todo frescamente, de sus ojos empezaron a salir lágrimas. Puedes detenerte si quieres, vio a la niña negar, respiró profundo, apretando con fuerza las sábanas de su cama, podía ver sus manos golpeadas y con morados en una de sus muñecas. Me apresuré a salir y vi a un chico, quizás 18 o 19, alto, en la oscuridad no podía ver su cara por su capucha y el cabello cubriendo su rostro, tenía unos jeans negros y una hodie blanca, y pude ver a mi madre en el suelo, estaba desangrada, grité cubriendo la cara de Chris, para que no viese nada. Mi padre salió, le gritó y él tenía un bate en la mano, intentó pelearle pero ese chico era muy rápido, empezó a cortarlo a cada que mi padre arremetía contra él, escuché a mi padre gritarme que tomara a Chris y escapara, no quise pero volvió a insistir y cargué a Chris, que ahora estaba llorando asustado, empecé a correr a la salida del campamento, pero vi algo que me lo impidió. ¿Algo no te dejó salir del campamento? Preguntó David confuso. Nina asintió. Había algo en la entrada como árboles negros, secos, intenté acercarme pero sus ramas crecieron como púas, Nina explicó aquello y sus manos empezaron a temblar, David parecía confundido, de pronto escuché una risa y una voz tarareando una canción, recuerdo que Chris me dijo algo, se detuvo un segundo, dijo es Jeff Nina, ese es Jeff, comentó tocando su cara, por un momento no quise escuchar a Chris, era mentira, ¿verdad? Él no podía existir, dijo en voz baja, respiró y continuó contando, sabía que nos estaba siguiendo así que empecé a correr a través del borde del bosque, los árboles aparecían mediante corríamos y desaparecían cuando dejábamos el camino atrás, explico, podía escucharlos seguirnos, caminar pero se escuchaba tan cerca, entonces corriendo como pude me tropecé, era un tronco, me lastimé el tobillo, David checó su pierna, tenía un yeso en su pie concordando lo que explicaba. Allí él. Le dije a Chris que corriera, porque ya no podía caminar, que escapara, Chris no parecía dejarme pero empezó a correr, mi alivio duró tan poco cuando él apareció enfrente de Chris, de nuevo Nina tiembla, sosteniéndose sus hombros, su mirada se vuelve al frente, sus ojos llenos de lágrimas y rojos, él lo levantó del cuello y abrió. Nina, no tienes por qué contar eso, la autopsia mostró que abrió su estómago y decapitó, tranquila, sabemos qué pasó, Nina sollozaba en voz baja, asintió con dificultad. Grité pero nunca se detuvo, intenté arrastrarme pero me sostuvo de la muñeca, dijo la chica, recuerdo que se subió sobre mí y me cortó la cara, y esa risa, esa maldita risa no sale de mi cabeza, la niña empezó a golpear su cabeza con ambas manos, David se apresuró a sostenerla. Ey, tranquila, tenemos lo necesario, dime, ¿viste su cara? Nina levantó la mirada rápido, mostrándose asustada y enojada. Su cara. Eso no era una cara. Era como una ventana a las peores pesadillas que se pueden tener, explicó, sus ojos, eran como dos hoyos horribles, sin párpados, secos y su sonrisa abierta, grande, asquerosa, su cara era blanca y quemada, dijo con los ojos llorosos. Nina, por favor sé coherente, nadie puede vivir sin párpados. ¿Le parece que miento porque soy una niña? No miento, jamás poder sacar esa mirada de mi cabeza. Es Jeff. Es Jeff. Entre gritos los enfermeros entraron y empezaron a calmar a Nina, sosteniéndola contra la cama. Nina. Cálmate, vas a sacarte un punto. Gritó preocupado el enfermero. Es Jeff. No va a poder atraparlo. Es Jeff. Sin más remedio la niña fue anestesiada mientras uno de los enfermeros sacó a David.
Algo desconcertado por lo que escucho, el detective se quedó en el pasillo preocupado por la reacción de la más joven. La doctora salió cuando ya no se escuchaba nada, mirando con cierta severidad al detective. Este se encogió un poco en hombros por la mirada. Perdone, no esperaba que ella. Está bien, lo importante es que atrapemos al que le hizo esto para que esté tranquila, pero será hora de que se vaya, ya Nina ha pasado por mucho, explicó la doctora soltando un suspiro. David accedió y se retiró, estaba dispuesto a investigar lo dicho por Nina, sobre Jeff the Killer. Volvió a la estación de policía y allí en su computadora empezó a buscar sobre esta historia, obviamente no tardó en encontrarla, se catalogaban como creepypastas, historias urbanas de internet creadas por las personas, incluso esta historia era narrada por alguien. David veía la historia como poco correcta o muy fantasiosa, quizás al fin y al cabo si era un imitador. Sin embargo, no había que dejar cabos sueltos. El detective se comunicó con el escritor de esa historia, preguntando sobre qué más podía saber sobre Jeff. Su creador, quien, para su sorpresa no tardó en responderle, pero no era lo que esperaba, solo había unas fotos tomadas con un celular probablemente, de recortes de periódicos, hablaban de 2 accidentes, uno en una casa de los suburbios, donde un chico sufrió quemaduras de lejía luego de haber asesinado brutalmente a los niños de la fiesta, y fue llevado al hospital. Su nombre, Jeffrey Watts. David ya tenía la atención. El segundo recorte hablaba de la muerte de la familia Watts en el mismo vecindario, como la casa fue quemada en cenizas y no se encontró rastro de Jeffrey. David quedó sorprendido, parecía un recorte original, sin embargo buscó en la base de datos del país sobre el caso, cosa que casi lo saca de su silla cuando no obtuvo resultados, nada. Incluso al buscar ese periódico de ese día en la red, había otra noticia, similar, con nombres diferentes, y con el resultado de que la familia murió por completo. David se sintió timado, este chico le quería meter en su juego de que quizás existía, y había una sospecha de que ese mismo idiota sea el asesino. No perdió el tiempo y se levantó para pedirle a los técnicos que rastrearan la IP del que le envió eso. Mike, el ingeniero, no tardó en darle el resultado al cabo de unos minutos, diciéndole que era una señal de alguien en otro estado. El creador de dicha historia se presentaba con su nombre, no había rastro de que él fuese ese Jeffrey o siquiera pueda ser culpable de dichos asesinatos ya que ni siquiera habitaba en Chicago. Este tipo. David volvió a su escritorio, tomando su teléfono logró conseguir su número y le llamó, sonó y sonó hasta que alguien contestó. ¿Sí? Su voz sonaba nerviosa. Tú eres el que escribió la historia de Jeff the Killer, ¿no? David sonaba severo, se escuchó un suspiro relajado. Oye, está bien que te guste la historia pero no debes. Mi nombre es David O'Brien, soy detective de la estación de policías de Chicago, tú me enviaste los recortes falsos de Jeffrey Watts, hablo de nuevo con poca paciencia. Silencio, no son falsas, lo que usted ve en la red lo es lo que él quiere. Antes de que David pudiera explicar algo el chico colgó. El detective se sorprendió al oír que colgaba, intentó marcar de nuevo, pero ahora el número no estaba en línea. David maldijo golpeando el escritorio mientras veía la pantalla, se estaba quedando sin opciones, y este caso solo daba más y más vueltas absurdas. De pronto el teléfono volvió a sonar, David se precipitó a responder. ¿Sabía qué? ¿Detective David? Era la voz de la doctora, sonaba alarmada. David se sorprendió, no era el chico, se repuso y se enfocó en lo que le decía. Doctora Elise, ¿qué sucedió? Es Nina. Las noches en el hospital se volvían cada vez más difíciles para Nina, no era la cama, el ambiente o la comida, eran las pesadillas. Cada que cerraba los ojos veía los intestinos de su pequeño hermano en el piso, la escena le provocaba náuseas, ya incluso en la noche acostumbraba a despertar vomitando, no le sentaba nada bien a su hígado a decir verdad. Pero esa noche estaba especialmente inquieta, despertó de una pesadilla, los árboles, la risa, Gris y Jeff, pudo haberse calmado en ese instante, de no ser porque se dio cuenta que estaba amarrada a la cama de brazos y piernas. Nina empezó a hiperventilar al darse cuenta de eso, aún más, cuando se percató que no estaba sola en la habitación oscura, junto a su cama de hospital, sentado a su lado, pudo ver la figura causante de sus pesadillas, sentando allí como si nada, mirándola fijamente. No, sollozó, buscando zafarse de las correas que la sostenían a la cama. Eres una chica especial, ¿verdad, Nina? Su voz sonaba ronca y sin humanidad, quizás su sonrisa era permanente, pero sin duda parecía disfrutar ver a la chica asustada. Eso le dio repudio. No quería estar asustada, no de ese maldito, el que asesinó a sus padres, el que abrió a su querido Gris como si fuera un pavo en Navidad. No iba a temer de ese mal nacido. Frunció el ceño apretando sus dientes. Cállate.
Eres un maldito. Si vas a matarme, hazlo. No te tengo miedo, lunático asqueroso. Gritó la chica, pero Jeff se aventó sobre ella, sosteniendo su rostro, abriendo un poco la herida de su mejilla. Nina chilló, pero no quitó su mirada retadora y llena de odio. Ja. Bien dicho, pero no, Nina, no vengo a matarte. Su voz sonó calmada, como si estuviera hablando con un amigo. Eso ya pasó, iba a matarte, pero te encontraron. Nos encontraron cuando iba a poner una linda sonrisa en tu rostro. Eso no es algo que sucede a menudo. ¿Qué demonios eres?, dijo al recordar los árboles. ¿Quién sabe?, empezó a decir alejándose un poco de ella, palmando la herida en su costado, saltándole un pequeño quejido a la joven. Quizás un chico loco de los suburbios. Quizás solo una historia. Quizás un demonio. O quizás la idea de un colectivo asustado. O quizás todo. Jeff empezó a reír como un lunático. De su boca salía baba que no era retenida por sus mejillas, ya que éstas estaban abiertas. Nina apretó sus dientes y al tener la mano del asesino cerca se lanzó a morderla, penetrando su piel de caucho sin mucho problema. Se sentía desagradable bajo su boca. Jeff soltó un pequeño quejido y apartó la mano, riendo entusiasmado. Sin duda no eres como Jane, eres mucho más divertida, por eso te dejaré vivir, Nina, tú y yo. Jeff sacó su cuchillo de su audie, y con su otra mano sacó aguja e hilo. Vamos a ser amigos por siempre. David no tardó en llegar al hospital. Al recibir la llamada de la doctora, se apresuró a ir con esta, la cual estaba junto a la habitación de Nina. ¿Qué sucedió? La doctora vio a David con una cara asustada, y lo llevó a la habitación de Nina. Lo primero que vio fue escrito en la pared: vete a dormir con sangre. Al bajar la mirada se encontró con Nina. Estaba viva, pero su mirada parecía ida y enojada. Su otra mejilla estaba abierta. Nina. Se acercó el detective a la joven, la cual lo miró con un ojo, y alzó la cabeza, dejando ver su otro ojo. Sus párpados habían sido cosidos para quedar abiertos. Mierda. Voy a matar a ese hijo de puta. David O'Brien había pasado años siguiendo el paso de Jeff the Killer, aquella figura fantasmal que dejaba muerte a su paso. Incluso, debido a ello, la alcaldía lo despidió. David no supo cuál era la causa. Después de la muerte de la familia Hopkins, los asesinatos en Chicago cesaron, pero continuaron en otro país, de la misma manera, durante más meses, pero eso era un continuo, asesinatos que iban en masa y luego se detenían de la nada, siempre, sin pruebas suficientes para apuntar a alguien o a veces encerrando al equivocado, dependiendo de cómo funcionara la ley en dicho sitio. David pasaba tiempo con su familia, pero de vez en cuando hacía trabajo de detective privado, buscando aún más pistas sobre Jeff, para exponerlo. Había descubierto mucho de él, al parecer trabajaba con magia negra, desapareció hacia mucho del mundo, haciéndose pasar por una historia falsa. Había logrado hablar con el escritor de su historia, el cual afirmó haberlo conocido y haber sido testigo de lo que pasó. En su momento escribió la historia como una forma de lidiar con el trauma, y tiempo después la publicó, pero sabía que Jeff lo mataría eventualmente por haberlo hecho. Sin embargo no lo hizo, quizás, por el mismo hecho de que le gustaba la atención. Sin embargo, David no iba a detener aquello, iba a exponer a Jeff aunque fuese lo último que hiciera. El timbre lo trajo de vuelta a la realidad. Alguien había tocado a su puerta. David se levantó de su despacho. Su esposa e hijos habían salido por las compras, así que estaba solo. Abrió la puerta encontrándose con una invitada peculiar. Si puedo, Nina. David quizás no la hubiera reconocido, de no ser por las marcas en su cara y el parche en su ojo. Tenía esa mirada fría y vacía como el último día que la vio, pero ahora era una mujer, de 19 años. Detective David O'Brien ha pasado demasiado tiempo, su voz, como siempre, cortante. No esperaba verte, dijo algo sorprendido. Oh, ven, pasa, dijo invitándola a pasar. La chica se encaminó dentro de la casa, lucía muchísimo más delgada que cuando era joven. Vine a hacer algo a la ciudad, y pasé a saludar, comentó la chica mirando alrededor con su único ojo. Oh, ya veo cómo has estado. Supe que te internaron en un orfanato después de tu recuperación. Sí, escapé al mes, dijo sin más, mirándole sobre el hombro. No me gusta la gente extraña, a decir verdad, jamás me han gustado. ¿Y cómo has? Dejemos de hablar de mí, hablemos de usted. ¿Su familia está bien? Supe que lo despidieron, lamento eso, me siento algo responsable. Al fin y al cabo usted se creyó lo de Jeff y lo despidieron a cabo de eso. ¿Qué dices? No, Jeff existe, tú misma has ido a terapia ¿acaso? Nina soltó una risa amarga y sarcástica. ¿Terapia dice? Por favor, volteó entrando a la sala de estar, con las manos en el bolsillo de su gabardina. No, tú misma fuiste su víctima, lo vimos, ¿por qué ahora dices eso?
Porque solo fueron alucinaciones, me diagnosticaron esquizofrenia, ¿recuerda? Dijo alzando una ceja y mirándole, el psicólogo del hospital la había tratado y con todo lo sucedido le diagnosticaron esquizofrenia traumática, explicó. Pero espera, traeré mis archivos, dijo el hombre queriendo exponer sus pruebas, subió al segundo yendo a su despacho, empezó a tomar unos papeles, pero algo no le cuadró. Ella misma dijo que era Jeff, incluso juró que iba a matarlo, sus palabras no concordaban con la de alguien curado y que asimilaba sus alucinaciones, ¿verdad? Parecía tan rencorosa. David de pronto miró a la puerta, meditó y antes de bajar, se sentó en su escritorio, empezando a teclear la base de datos de la policía de Chicago, aún tenía acceso gracias a la ayuda de Erika, empezó a buscar los datos de Nina en el sistema. Nada. Nina no existía, no había ningún rastro, en su lugar, estaban otros nombres, eran las fotos de sus familiares, pero con otros nombres, y según los archivos habían muerto, todos, incluso la hija mayor había fallecido en el hospital y tenía un acta de difusión. David no pudo entender lo que leía, buscó incluso los datos de internación en el hospital, y su revisión psicológica, no existía tal cosa porque esa persona que buscaba no existía. ¿Qué? Al menos, la voz de Nina se escuchó por el pasillo mientras se asomaba por la puerta con una escopeta en mano. Nina tenía esa misma mirada fría de siempre, como si lo que estaba haciendo no tuviera importancia. ¿Qué demonios? David se mantuvo en su sitio, buscando su arma bajo el escritorio. ¿Cómo? Solo lo hacké, hace unos años, acta de nacimiento, incluso la existencia de mis padres dejó de existir, y de Vries, explico, sí, Jeff existe, bravo detective, misterio resuelto, ahora va a querer saber un poco de la verdad antes de que riegue sus sesos al suelo. ¿Por qué haces esto? ¿De qué hablas? Jeff es un asesino, pero no es un tipo convencional, bueno, eso lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Explico, pero no es solo él, son varios, es como si viviesen en otro plano, explico la peli negro, o como una secta secreta, pero tenemos que no existir en la sociedad para tener más acceso a ese otro sitio donde está Jeff. Si quiero llegar a él, debo hacer lo mismo que él. ¿Qué? ¿Matar y desaparecer? Nina tú. Ah no, cállese, nada de moral, ni de si Vries le gustaría verme así, me importa una mierda. Ellos están muertos. Y lo único que me mantiene con vida es mi odio a Jeffrey Waltz, explico, usted se interpone en eso, usted es el único que sabe que existo, y que puede poner en peligro el que yo no mate a Jeff. Si el mundo supiera que él existe y la policía lo buscase como un asesino más, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué? El bastardo se mataría. Quitándome a mí, mi único deseo. No permitiré que eso pase. Perdóneme detective, sus disculpas sonaron hipócritas, no es personal, y agradezco su intento de hacer justicia, pero la única justicia que yo quiero es por mi propia mano, explicó Nina. David no dejó que terminara, y sacó su pistola, bien cargada y disparó al pecho de Nina pero ninguna bala salió. ¿Qué demo? ¡Ah, qué audaz! Nina rió amargamente. Otra cosa de los asesinos como nosotros, es que no somos convencionales, dijo Nina mientras de la habitación empezaba a salir púas negra por todos lados, que se volvieron manos. Tomó su mano con su arma y la apuntó a su cabeza. Me ahorra el show. Nina levantó la escopeta y la guardó de nuevo en su gabardina mientras salía del despacho de David. No, Nina. El grito fue cortado por el sonido de un disparo, y el cuerpo cayendo. La habitación volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, en la computadora no había ninguna búsqueda de Nina Hopkins, y la asesina salió por la puerta trasera, yéndose lejos de la vista de todos. Caminó por las calles con total calma mientras su celular sonaba. La chica sacó el teléfono, recibiendo un mensaje, un nombre, una dirección, y un pago, era lo necesario para cumplir el trabajo. Bien, a trabajar. Duerma ahora detective, es una lástima.